Saludos cordiales, audiencia de Voz Andina Internacional. Muchas gracias por estar con este espacio, Diálogos Universitarios, que transmitimos semana a semana, dándoles a conocer novedades editoriales, aspectos coyunturales de la marcha de nuestra querida universidad, la Andina Simón Bolívar C. de Ecuador. Hoy nos vamos a referir al hecho que se suscita cada 2 veces al año, que es la edición de la revista Andina. Estamos ya en la número 9 y está aquí en nuestra cabina biblioteca el editor general de la revista, Iván Rodrigo Mendizábal, a quien damos la más cordial bienvenida. Él es catedrático del área de comunicación, investigador también de esta área y uno de nuestros constantes invitados porque es prolífico en cuanto a publicaciones y otros temas que se refieren a la comunicación. Bienvenido, Iván. Planteado el tema, bueno, danos una visión general de cómo ha sido el trabajo en torno a esta ya 9ª edición de la revista Andina. Gracias, Ramiro, nuevamente por la invitación. Y bueno, nada, ahorita estamos ya a las puertas de que nos traigan la edición impresa de la revista. Uh-huh. De hecho, ya está circulando en PDF, lo cual significa que ya, digamos, creo que bueno, en ese medio también se circula también de una manera eficaz. Bueno, sí, tenemos que disculparnos con nuestra audiencia, con nuestros lectores, porque está teniendo un retraso por diversas cosas de la coyuntura, ¿no? En la preparación de una revista uno piensa que las cosas salen así, pero en el camino siempre hay muchas veces gente imponderables, cualquier cosa que puede suceder. Y bueno, eso nos ha retrasado un poquitito. Esperamos que las siguientes ediciones no tengamos este tipo de cosas. De hecho, ya con el comité editorial hemos programado para que esto más bien tenga un colchón más amplio, uh-huh, para que la revista no se demore, ¿no? Bueno, de hecho estamos con el número 9, que correspondería al final del semestre del año pasado y comienzos de este, ¿no? Entonces, el tema fundamental de la revista es la violencia, ¿no? De hecho, es más que la violencia, es la cultura de la paz y obviamente la violencia. ¿Por qué no se ha preocupado ese tema? Porque tú has visto el país ha entrado en una vorágine de violencia enorme que hasta el día de hoy, digamos, no sé si se soluciona simplemente con palabras o con, digamos, militarización o lo que tú quieras, ¿no? Creo que implica todo un trabajo ahora más sistemático, digamos, ¿no? Y este es el tema que está de fondo en nuestra revista, ¿no? Entonces, para ello hemos invitado a un grupo de ensayistas, de gente, tanto de aquí de la academia nuestra, de la universidad, como también de afuera, para que nos ayuden a reflexionar este tema, ¿no? Pero un poco para no pensar en la violencia, más bien pensar en la cultura de la paz, que es es el énfasis, ¿no? Entonces, en ese contexto, la primera parte de los ensayos, sobre todo los primeros se refieren a ese tema, ¿no? Y una entrevista además sobre el tema, ¿no? El primero es un trabajo de Carlos Reyes Valenzuela, un profesor del área de Derechos Humanos. Se llama El fundamento ideológico de las violencias criminales y las narrativas plurales, interdisciplinarias y colaborativas por la paz. Un trabajo interesante, ¿no? Porque, bueno, obviamente cada uno tiene su experticia en el campo que elabora. Y Carlos obviamente nos aproxima tanto desde el punto de vista psicológico como el trabajo de derechos humanos, este tema, ¿no? de cómo entender la violencia y la cultura de la paz en términos, digamos, a la afectación psicológica de la ciudadanía, ¿no? El segundo trabajo es de Alexis Oviedo, profesor del área de educación. Se llama Cultura de la Paz en la Educación para enfrentar la violencia, ¿no? Sí, porque la idea es que también la escuela, el colegio, la universidad, creo que debe retomar un poco el tema de cómo incentivar a pensar un país en positivo, digamos, un país donde volvamos a abrazarnos, un país donde volvamos a tener, digamos, convivencia, ¿no? Entonces se le pidió algo sobre el tema educativo en ese contexto. Luego la profesora de Derecho, Lina Parra, nos ofrece un texto que se llama Violencia, Justicia e Impunidad, 3 palabras con mucho sentido. Ella hace una reflexión interesante, filosófica, diríamos, sobre este tema de la cultura de la paz y la impunidad, ¿no?
o la violencia y la impunidad, ¿no? Pensando un poco no solamente Ecuador, sino el contexto latinoamericano, Colombia, sobre todo, ¿no? Este tema que nos aproxima, ¿no? Parece que estuviéramos viviendo una etapa similar a la de Colombia hace años, ¿no? Luego está Alex Schlenker del área de letras y estudios culturales. Él hace un trabajo muy bonito, ¿no? Que es Asusta pero gusta, el narco en el cine latinoamericano. De hecho, le pedimos esto porque él estaba dando el anterior año en nuestro curso de cine y literatura. Él presentó 2 aproximaciones a 2 películas colombianas sobre el tema narco, ¿no? Rosario Tijeras y bueno, la otra no recuerdo. Y él trabajó sobre esos mismos temas, un poco profundizando ya la parte no solamente narrativa estética, sino también la parte política de ese tema, con esas películas y otras más, ¿no? Del cine latinoamericano. Y le pedimos a la magistrada del convenio Andrés Bello, no, perdón, de la comunidad andina, Sandra Charris de Bellón, se llama... Del Tribunal Andino. Del Tribunal Andino, ¿no? Cultura de paz y seguridad en la comunidad andina. Y creo que fue coincidente porque cuando la llamamos justamente estaban en discusión sobre un cambio de políticas al respecto, ¿no? Para que asegurase un poco la convivencia y la intervención en el área andina. Entonces ella se prestó prácticamente a ayudarnos con este texto que es hermoso, ¿no? Además interesante, muy actual, muy actualizado, digamos así. Y me voy a saltar porque en ese contexto hay otro texto de una entrevista a Carlos Granés, sociólogo, ensayista latinoamericano, que es una entrevista que contextualiza el tema de la violencia, ¿no? Una violencia que sobre todo parte del caso ecuatoriano, pero también lo va ampliando y va intentando disgregar de dónde sucede este tema de este abandono, digamos, del Estado hacia las políticas públicas y obviamente hacia el tema de la cultura de la paz, ¿no? Recuerda que la política misma se ha vuelto también, independientemente de que estemos en una situación de lo que sea, la política se ha vuelto violenta, en el mismo sentido, o sea, una política en la cual obviamente todos contra todos, falta de ética, etcétera, etcétera, y eso hace que obviamente haya una especie de, llamemos así, pues no sé, caldo de cultivo para que otras cosas emerjan como si nada, ¿no? Más en un país en el cual las políticas se han dejado un poco de lado. Y bueno, y vuelvo a la serie de ensayos, terminamos con un trabajo de Ana Changuín, que en su momento era secretaria ejecutiva del CENESID, ¿no? Sí, cómo no. Y bueno, lamentablemente la revista sale ya cuando ella nos deja su ya no está en funciones, claro, ahí, ¿no? Pero ella hace una evaluación muy bonita sobre las mujeres en la educación superior, ¿no? Una mirada muy, muy particular sobre cómo la mujer ha ido tomando lugar, digamos, en las políticas educativas, cómo se le ha ido dando, digamos, también un espacio y cómo ella, la mujer, ¿no? Ha logrado, digamos, cambiar también esa perspectiva de ser simplemente la ama de casa, una mujer, digamos, emprendedora, con pensamiento crítico. Entonces yo creo que el texto de Ana Changuín nos va a ayudar a entender este proceso de cambio, ¿no? Con eso se concluye la parte de ensayos, ¿no? Exactamente. Magnífico tratar el tema no solo la violencia por la violencia, sino vinculado sobre todo para la paz. Sí. Ahora, en este punto quisiera que hagas una referencia a la portada, magnífica, por cierto, llamativa, y que tiene que ver con el contenido principal de la revista, ¿no? Sí, bueno, obviamente cuando ya salga la revista ahí lo tienen, ¿no? Es una portada también, bueno, tú sabes bien que para cada revista invitamos a personas, diferentes artistas, digamos así, gráficos, ¿no? Para que nos ilustren con propuestas la revista, ¿no? Y en esta ocasión la revista fue ilustrada en este contexto de la tapa. Es la Paloma de la Paz. Sí, ¿no? Es la Paloma de la Paz. Es Belén Mena, ¿no? Belén Mena. Es una artista que también ha hecho gráfica para libros, ¿no? Ha hecho trabajo, digamos, la voy a ver acá. Es artista visual ecuatoriana, ha trabajado en diseño visual, editorial desde el 92 y también ha trabajado portadas de libros, ¿no? Ella básicamente ha trabajado
libros para tanto como para medio ambiente como para niños, ¿no? Entonces me parece interesante su trabajo, ¿no? Entonces cuando se le pidió, obviamente nos ofreció una gama de buenas propuestas, ¿no? Y la que más gustó, evidentemente es esta de la paz, de la paloma de la paz, pero además no es una, sino varias, ¿no? Sí, Entonces claro, la idea sí. es que la paz está dada por las aves, por las palomas, ¿no? El libro es el conocimiento, ¿no? Entonces la idea es un poco pensar de que el vuelo de la paz, el vuelo de las, metafóricamente, ¿no? El vuelo de la paz implica también conocimiento, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? Claro. Y el amarillo es un poco la idea de la vida, ¿no? O sea, la vida, la iluminación, el amanecer, ¿no? Lo que está, digamos, por emerger, ¿no? Pese que, digamos, podríamos tener aquí una especie también de, así como una mira, ¿no? Es un poco el peligro, ¿no? De que esta paz siempre va a estar, este vuelo de la paz siempre va a estar amenazado por las contingencias, insisto, ¿no? Porque el ser humano siempre, su naturaleza va a ser siempre, bueno, obviamente, ¿no? La contradicción, Claro, ¿no? siempre hay esas amenazas. Exacto, ¿no? El ser humano tiene por su libre albedrío esa situación, ¿no? Podemos amar, pero al mismo tiempo podemos ser injustos con la vida, ¿no? Así es. Pero esa es Qué bien, qué bien, ¿no? Uh-huh. Una linda portada. Sí, así sí, en sí, términos, de hecho está bien trabajada. Bueno, ya cuando termine ya cuando llegue la versión oficial, pues ya tú la verás con más. Digamos en esta coyuntura que la revista es gratuita y que ya en una semana será. No, ya esta semana ya tiene que esta estar ya semana, circulando. fines de esta semana, ya pueden venir aquí a diferentes áreas, la biblioteca, los ingresos a las diferentes áreas en donde usted puede conseguir su revista, la Andina número 9, de forma gratuita. O si no, en su celular, en su computador, puede acceder a la página www.uasb.edu.es y leerla en el sistema digital. Quisiera preguntarte, Iván, ¿cuál es el tema que trata el lector en su portada, en su editorial? Bueno, y como tú sabes bien, el rector hace una síntesis, digamos, de todas las... Esta es una revista del rectorado, claro, ¿no? vale decir, ¿no? Entonces él hace una especie de cerrar con llave de oro, por decir, pero al principio, lo que se va a leer, ¿no? Y obviamente enfatiza este tema de la cultura de la paz, o sea, la necesidad de que el Ecuador, y no solamente el Ecuador, sino nuestros países tienen que nuevamente pensar en ese abrazo, digamos, hacia la paz, ¿no? Y César, también interesado por esto, propugna que la universidad también es un espacio para ello, ¿no? Nuestras aulas no pueden ser simplemente para pensar la teoría, tienen que ser también lugares para motivar a que la gente haga algo por esta paz, ¿no? Por la paz que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que la paz como cultura es justamente el título que él pone, para pensar esto, ¿no? Que no es la paz, no es simplemente un nombre, ¿no? Es cultura, y tú sabes bien que cultura implica sembrar y cultivar, ¿no? Al mismo tiempo significa tomar un lugar en un contexto en el cual obviamente nos sentamos comprometidos con aquello, ¿no? Metafóricamente hablando, puede sonar a palabras vacías, pero no es así. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados para que la paz perviva, digamos, entre nosotros, ¿no? Creo que sí, y cada vez hay más conciencia de ello porque vivimos la página contraria, la violencia. Iván, quisiera que a continuación nos relataras dos secciones muy llamativas, que son aquella de creación y otra, las entrevistas que trae este número. Ya. A ver, en creación estamos innovando. ¿Ah, sí? Porque invitamos a un caricaturista que es Bonil, que es Javier Bonilla, ¿no? Gran caricaturista, bueno, obviamente en el contexto que él trabaja, que es la caricatura política, la caricatura, digamos, del universo, es obviamente hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, muy leída, muy requerida, ¿no? Bueno, lo vemos también en redes sociales. Obviamente le dijimos, a ver, Javier, por favor, ayúdanos con un texto, con una caricatura, que no sea una caricatura, sino con una historieta, ¿ya? Por lo tanto, en creación tenemos una historieta, un cómic, ¿ya? De 4 páginas, y con la maestría que tiene el Ronnie, pues obviamente él cuenta la historia del diálogo, de la palabra, y cómo la palabra puede llevar a lo que sea, ¿no? ¿Nos dejas ver? Claro, Encuéntralo, por favor. Claro.
El texto se llama Al comienzo fue el verbo. Exacto. Aquí está, ¿no? Entonces, fíjate que es simplemente el tema de la imagen, ¿no? Si tú lo ves bien, imagen, ¿no? Enseñemos esta parte. Claro, es imagen, ¿no? Sí, ahí está la habilidad, primero, el arte y sobre todo la inteligencia de Bonil, que es una inteligencia especial para traducir en sus rasgos crítica, criterio, conocimiento, en fin, ¿no? Bueno, la cosa es que ¿qué puede ser la palabra? Incluso ¿qué puede ser la palabra vacía o qué puede ser la palabra llena, ¿no? Entonces, Bonil nos da una lección en un cómic pues sobre el tema ¿no? De hasta qué punto las palabras pueden... Nosotros somos responsables de las palabras que creamos o que pronunciamos, ¿no? De hecho, entonces, la humanidad es responsable por lo que dice, ¿no? Y por lo que hace, ¿no? Entonces, creo que es el trabajo de Bonil y hay que agradecerle al Javier por este trabajo que es chévere, ¿no? Magnífico. Muy interesante. Sí. Y luego en la parte de entrevista, aparte de la entrevista con Carlos Granés, se llama El narco canibaliza los sistemas débiles, Ecuador ha sido la presa fácil, que vendría a complementar la temática central. Hay otra entrevista, pero ya es más académica, ¿no? Que es con María Elena Jara Vázquez. Es una especie de acercamiento y llamemos así, reflexión sobre la investigación que se hace aquí en la Universidad Andina. Entonces, inmensa, por cierto. Claro, ¿no? por cierto, ¿no? Y las publicaciones que tenemos y todo eso, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que enfatizar más este carácter de la investigación, porque como toda universidad es una de las tareas fundamentales la investigación, ¿no? Y esa investigación tiene que ser entregada, ser publicada, tiene que ser difundida, tiene que ser divulgada, tiene que ser conversada, lo que tú quieras, ¿no? Y obviamente también María Elena nos habla sobre un poco los pormenores de lo que del trabajo de investigación que se hace, porque ella es la presidenta del Comité de Investigaciones, ¿no? Entonces nos dice cómo está ahorita las políticas de investigación. Obviamente sí, el tema también del recorte presupuestario nos ha afectado en el tema también de investigación, pero eso no quiere decir que ningún profesor pueda no hacer investigación, ¿no? Estamos obligados por vocación y por definición a hacer investigación. Entonces, y María Elena nos habla de ello, ¿no? Un poco también nos habla sobre el tema de cómo la universidad está enfrentando o enfrenta esta idea que tiene que ver un poco también de compromiso, ¿no? Con el capitalismo cognitivo, como se llama, ¿no? Porque tú sabes bien que las políticas públicas pueden decirte, si tú no publicas en Scopus no eres nadie, ¿no? En otras palabras, si no estás en tal, no eres nadie, ¿no? Pero hay veces que decimos también eso es prestarse un poco simplemente a un juego que no es el mejor, porque la investigación no puede estarse prestando a una cadena de, llamamos así, no sé, de lucro, ¿no? O sea, la investigación se hace para entregar para la sociedad, no para lucrar, digamos así, ¿no? Entonces, es para devolver a la sociedad un montón de conocimientos. Entonces, muchas veces el capitalismo cognitivo lo único que hace es recoger la investigación y a partir de eso simplemente sacar dinero, ¿no? Sacar provecho. Exactamente. Entonces, no, dijimos, Mariana también nos da un punto de vista sobre el particular, hay obviamente tendencias y muy respetables, por cierto, dentro de la universidad y está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el tema de la otra parte de entrevistas, ¿no? Bien, antes de ir a las últimas partes que tiene la revista, quisiera poner, como se dice, una pequeña cuña. Precisamente con María Elena Jara, iniciativa de ella, se conformó aquí una serial de podcast, que son resúmenes de las investigaciones que hace la Universidad Andina, que se transmiten por la radio en la voz de los propios investigadores, de los autores. Entonces, eso está regado a través de nuestra programación, así que les invitamos que estén siempre atentos a esos capítulos, micropodcasts, que son hechos por todos los docentes de la universidad para ustedes. Bueno, los aspectos de otras secciones que tiene la revista Andina número 9, Iván, por favor. Tú sabes bien, y lo repetimos siempre, que la universidad tiene un patrimonio artístico enorme, ¿no? Y lo vemos en los pasillos, lo vemos en todas partes.
Y la sección de arte o de galería está dedicada a los vitrales de las Libertadores, que está en son unos vitrales gigantescos que están en la sala de las Libertadoras, ¿no? En el edificio Manuela Sáenz, ¿no? Entonces ahí básicamente recogimos las imágenes, aquí son hermosas además, ¿no? Bueno, obviamente verlas en vitral es más lindo todavía, ¿no? Uh-huh. Y es un trabajo interesante de Osvaldo Mora Anda y Pablo Mora Anda, que son los autores de estos vitrales, bueno, para que la audiencia sepa de qué significan estos, ¿no? Unos vitrales que recopilan o que digamos, no recopilan, la palabra no es buena, que nos hacen recordar, que nos dan la memoria de las luchadoras durante las guerras de independencia. O sea, no solamente fueron libertadores, también hay libertadoras. ¿Cómo no? Mujeres que han estado detrás de ese proceso, digamos, de impugnación al poder español, y también un proceso de afirmación identitaria, no solamente, llamemos así, nacionalista o no, nacionalitaria, sino también de la mujer misma, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Manuela Sáenz, a María Parado Bellido, Luisa Cáceres Arismendi, Rosita Campuzano, ¿no? Está Manuela Cañizares, Juana Azurri de Padilla, Policarpa Salvatierra y la Negra Fernanda, ¿no? Bueno, cada una tiene una historia. Obviamente, claro. Y además son las más destacadas, ¿no? Exactamente. Yo siempre que vienen visitantes de otras universidades o vienen visitantes de afuera, siempre se hace un tour, ¿no? Y ya sabes quién hace el tour, ¿no? Sí. Que además es nuestro querido ex rector, que es Enrique Ayala, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero más allá de eso, da gusto ver eso. Cuando uno entra a esa sala, da gusto ver, porque es como, además con la luz, ¿no? Que entra, es como si ellas estuvieran mirando, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, es impresionante. O sea, no es simplemente un vitral más, ¿no? Los vitrales tienen una función estética y, llamemos así, también, no sé, pues motivadora, ¿no? Entonces, eso es interesante, digamos, o política, para decirlo de otra manera, ¿no? Y luego, en la sección de libros nuevos que están saliendo. ¿En prensa? Sí, en prensa está un texto que se está desarrollando en el gobierno de Rafael Correa del 2007 al 2017, que es una tesis, de hecho, de Manuel Salgado Tamayo, del doctorado, ¿no? Entonces, este libro es una especie de evaluación muy crítica, ¿no? Sobre el papel que tuvo este gobierno y cómo su política, digamos, fue, digamos, al principio pareciera utópica, pero después, quién sabe, fue abandonando sus principios utópicos, ¿no? En todo caso, es un libro que vale la pena revisarlo, ¿no? Bueno, como ya esta revista ya está en curso, el libro ya seguramente también ya salió en estos momentos, ¿no? Y finalmente está toda la parte de actividades destacadas, que son las actividades que el doctorado hace, ¿no? Solamente para decirlo, bueno, hay cantidad enorme, ¿no? Pero elegimos las obras de Germánico Salgado, que se presentaron en Sevilla, la tercera acreditación internacional, eso también que fue el año pasado. ¿Cómo no? El Congreso Ecuatoriano de Historia en la Universidad Andina, la firma de convenios con la Universidad Complutense de Madrid, y obviamente el rector que se reunieron con el Consejo Nacional de Acreditación de España, ANECA, ¿no? Y bueno, también la celebración de los 20 años del doctorado de Derecho. 20 años, diga. Y finalmente, pues hay los libros, reseñas. ¿no? Unas reseñas pequeñitas, sí, de los libros que publicamos en la universidad, que son varios. O sea, en otras palabras, esta universidad tiene una gran valía en esto, ¿no? De las publicaciones. Yo quisiera destacar además el trabajo del área de publicaciones, de la cabeza de Ana María de Pierola, porque yo creo que así, trabajo de hormiga, ¿no? Y eso me parece muy hermoso, ¿no? Sí, ¿cómo muy no? dedicado, muy pulcro. Sí, o sea, yo creo que sin ese trabajo, pues la universidad no tendría ese brillo que tiene hoy día. Enorme trabajo que realiza la Jefatura de Publicaciones, no solo con esta revista, sino con todos los libros, las publicaciones aquí. Un remate tuyo invitando a la audiencia a leer las revistas andinas. Bueno, primeramente, como dijiste tú, Ramiro, ya en esos días me prometen guiar la revista en los pasillos de forma gratuita, así que por favor no
no descuiden tener su ejemplar para colección, porque además son ejemplares de colección. Claro, ya son coleccionables. Y segundo, pues invitar a los amigos y amigas a que también compartan este material que, insisto, la universidad siempre pone a disposición de todos los lectores, ¿no? Igualmente, ya en estos días estoy seguro que va a salir ya la edición en la página web, el descargable en PDF, para aquellos obviamente que no nos pueden visitar, pero que seguramente pueden leerlo, ¿no? Bueno, básicamente pues ya de antemano estamos siempre a la expectativa de que este número salga, y de hecho ya estamos incluso ya preparando el número siguiente, así que bueno, mejor no me anticipo en eso. Estarás nuevamente por aquí sí. conversando sobre eso. Muchas gracias, Iván, muchos éxitos, y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por escucharnos y seguirnos en este programa Diálogos Universitarios. Hoy nos hemos referido precisamente a esta publicación, la revista Andina número 9. Provechosa lectura. Hasta pronto.